Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arnold Rocha. En esta ocasión estaré tratando un tema acerca de derecho. En este caso estaremos tratando acerca de la información de los derechos, de las normas individualizadas, pero muchos pensarán qué son las normas individualizadas, para qué sirven, cómo se utilizan. Bueno, en este caso déjenme informarles. Las normas individualizadas en sí se establecen los derechos y obligaciones a favor o a cargo de personas concretas, en casos de situaciones o en específico. En un acto administrativo, por ejemplo, determina las obligaciones fiscales, es decir, el, el monto que es de a cargo o sujeto a pagar por respecto a alguna empresa. En este caso, vamos a poner un ejemplo como es la ley del ISR. La ley nos indica que todo aquello que nos genere renta tiene que pagar un impuesto acerca de ello. Por ello, la ley del ISR es el impuesto sobre la renta. Es lo que nos generan ganancias, nosotros tenemos que aportar cierta cantidad de lo que ganamos. También podría ser, por ejemplo, el UCI. Por ejemplo, las casas, las empresas, todos ellos pagan el UCI, que es el impuesto único sobre inmueble, que esto es cancelado en las municipalidades, lo cual es un aporte que sirve hacia el Estado. También podríamos saber algunas normas concretas en la situación judicial. Por ejemplo, establecen las obligaciones y los cargos de alguien, es decir, por ejemplo, cuando alguna persona se separa de su esposa o en sí ciertos acontecimientos que generan este tipo de dificultades, la ley indica de que esta persona está obligada a pasar cierta pensión a su familia para que puedan solventar sus gastos y sus necesidades que ellos generen. Las normas individualizadas se extinguen al momento de generar su cumplimiento, de la manera que es ejercitado, perdón, los derechos y obligaciones que se le fueron eh, normadas a las personas cuyas se vieron envueltas en esta situación. Ahora bien, las normas se dividen en algunos tipos. Por ejemplo, tenemos los contratos, los testamentos y las sentencias. Vamos a hablar un poco acerca de los contratos, perdón. En sí es un acuerdo de voluntades que es generado ya sea de una forma verbal o escrita, manifestado a través de un común acuerdo, ya sea entre dos o más personas. Esto podría ser, por ejemplo, el acreedor, como es la persona que brinda los servicios. Podría haber que se obliga la virtud de sí mismos regulados por las relaciones que se llevan en la finalidad entre una con otra. Ambos tendrían que estar en sí de acuerdo con lo que se genera, ya sea por medio de un contrato de alguna renta de algún inmueble, alguna renta de algún local comercial, ya sea de esta forma. Es como en sí estas personas llegan a un común acuerdo, tienen que estar de una forma a generar un contrato bilateral, es decir, que ambas personas estén eh, claras en lo que se está firmando, el convenio que se está acordando. También tenemos lo que trata acerca de un testamento. En sí, un testamento, su definición general se refiere a que es un instrumento legal que expresa la voluntad del legítimo propietario o testador, es decir, el dueño de los bienes, para que una o varias personas sean las beneficiarias al momento de que fallezca. En el caso jurídico se refiere a un acto por el cual una persona dispone de todos sus bienes o parte de ellos para distribuirlos después de su muerte. Esto se genera a través del acto jurídico mediante un abogado que genera este tipo de documento, el cual el testador, perdón, indica cuáles son sus bienes, con lo que él cuenta, en sí todo lo que le pertenece, y al momento de que él fallezca ya se ha tomado el acuerdo y ya prácticamente generado la dispersión de sus bienes entre sus familiares que él así deseó. Por ejemplo, en el caso de las sentencias se declara en sí el reconocer los derechos de razón de una de las partes obligando a la otra a pasar por tal declaración y cumplirla. En derecho penal, la sentencia absuelve la condena al acusado o imponiéndole la pena correspondiente.
Esto es decir, por otros casos de este término, véanse las sentencias de una forma ya literal, que es mediante la resolución de un juez que pone el fin a la litis. Ustedes se preguntarán qué es la litis. Bueno, déjenme decirles que la litis es el latín del el acto laboral, el acontecimiento, en sí el caos que se genera. Es decir, la litis es la solución del problema que se está generando, ya sea de una forma familiar, de una forma mercantil, de forma laboral, en sí, un acontecimiento administrativo. Bien dice la ley que la persona que es condenada, para que esto tenga validez, tiene que ser vencida y escuchada en juicio. De esta manera es como la ley se aplica, y incluyendo, por ejemplo, si una persona no ha sido aún testificada, no ha sido escuchada en juicio, no ha sido vencida, no se le puede aplicar la ley ni la pena de la sanción que él pueda privarle de su libertad, si en dado caso esta sea la ocasión. En sí, como la ley de la Constitución nos indica que la persona, para que se le aplique esta ley, tiene que ser escuchada y vencida en juicio, para que mediante el juez ya de esta forma se pueda aplicar la ley y generarle la condena o la sanción que sea correspondiente a esta persona por su acto de forma no apropiada, hacia las normas establecidas por el Estado. Bueno, en sí, en este caso le he comentado acerca de las normas individualizadas, cómo se dividen, cuáles son algunas de ellas, cómo se genera su movimiento. En otra oportunidad, si puedo grabar otro video, en sí esta es mi primera grabación. Espero que sea de su utilidad. Por cualquier duda o consulta pueden dejar en su comentario. Yo con mucho gusto estaré observándolos y de una u otra forma nos estaremos apoyando. Espero que haya sido de su apoyo. De igual forma pueden dejar su observación como se les indique, y espero que sea de su agrado. Muchas gracias.